Hola, esta es Natalia Rodríguez, esto es Derecho Internacional Público y hoy vamos a hablar de sujetos y capacidad, la segunda parte, que trata de organizaciones internacionales. ¿Por qué es importante saber qué tipo de capacidad tienen las organizaciones? Pues porque son uno de los sujetos más importantes del derecho internacional después de los estados. Tal como les había dicho la vez pasada, eh, no solamente hoy en día los sujetos del derecho internacional son los estados, sino que también hay otros que pueden tener cierta capacidad. Dentro de esos, definitivamente los más importantes son las organizaciones internacionales. ¿Por qué? Pues porque son creadas por los estados, obviamente de la misma manera que las personas naturales y jurídicas crean o pueden crear organizaciones o personas jurídicas. En el derecho internacional, los estados también crean personas jurídicas que se llaman organizaciones internacionales y les asignan funciones clarísimas e importantes. No podrían estas organizaciones ejercer ninguna función de manera efectiva si no tienen un cierto grado de capacidad internacional. La ONU, por ejemplo, es clarísimo que tiene capacidad y es sujeto al derecho internacional. En la Carta de Creación de las Naciones Unidas, la Carta de San Francisco, en el artículo 104, dice que la organización gozará en el territorio de cada uno de sus miembros de la capacidad jurídica que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos. Esto obviamente se refiere a los funcionarios mismos de la organización internacional que deben actuar dentro de las fronteras siempre en el marco del mandato que tiene la organización internacional. La misma carta dice en su artículo 105 que la organización gozará en el territorio de cada uno de sus miembros de los privilegios e inmunidades necesarias para la realización de sus propósitos. Los representantes de los miembros de la organización y los funcionarios de esta gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus funciones con relación a la organización. Mal podrían actuar estos funcionarios si no tienen cierto grado de independencia, cierto grado de inmunidad y pues pueden estar dentro de las fronteras de los países. Obviamente, dependiendo de si un Estado es parte de la organización o no, podrán actuar o no estas personas dentro de los estados. Pero el grado de inmunidad pues es el mismo, es al que se comprometen las partes al firmar estos tratados. Bueno, la Carta también reconoce en los artículos 43 y 63 la capacidad de hacer tratados, o sea, de entrar en relaciones de los principales órganos de la ONU. Los principales pues, órganos son obviamente el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia, que está como adscrita también a la ONU. Esto es muy importante porque le da esa independencia que necesitan estos organismos para poder actuar. Ahora, la evidencia más clara de esta capacidad se da en una opinión consultiva, una advisory opinion. Eso quiere decir la parte de consulta que tiene la Corte Internacional de Justicia. Eso lo veremos cuando veamos la Corte, pero les anticipo, la Corte tiene su función contenciosa, que es la que decide casos solamente entre estados, y la función consultiva, que es en la que otras organizaciones, y no los estados, sino organizaciones internacionales, elevan peticiones ante la Corte para preguntarle por casos de interés. Este es el caso de esta opinión consultiva. El caso se llama Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations. Es sobre reparaciones pues a la familia de una persona que fue asesinada en ejercicio de sus funciones cuando estaba al servicio de las Naciones Unidas. En este caso, es septiembre 19 de 1948, el conde Bernadotte, que era sueco y era el mediador en jefe de la ONU en el conflicto palestino-israelí, es asesinado en Jerusalén. Ese era territorio israelí en ese momento. Pues al señor lo asesinan y pues la consulta que eleva la ONU a la Corte Internacional de Justicia es si tienen las Naciones Unidas como organización la capacidad de elevar una demanda contra el gobierno responsable. En este caso, el gobierno sería el israelí. Bueno, en este caso, les voy a leer una traducción libre que hice
porque pues es clarísimo que se debe entender qué es lo que pasa acá. La Corte llega a la conclusión de que la organización tiene personería internacional, de que es un sujeto de derecho internacional capaz de detentar derechos y deberes internacionales, clarísimo, o sea, la importancia de contraer obligaciones y de tener deberes para con la comunidad internacional es un indicio de capacidad no solamente clave, sino que además clave en el derecho internacional y además de hacer justiciables estos derechos por medio de demandas internacionales. Ningún derecho es tan importante como aquel que se puede hacer justiciable. Yo puedo tener todos los derechos, pero si no los puedo hacer oponibles, si no puedo exigir las obligaciones de mi contraparte, realmente son pues derechos de papel. Entonces, ¿qué hace aquí la Corte? Confirma clarísimamente los términos de capacidad de la ONU, pero eso sí, es claro que no todas las organizaciones internacionales tienen la misma capacidad internacional y ese también es de las partes más importantes o tal vez la más importante de ese caso y es que crean un test para distinguir la capacidad internacional de las organizaciones. Entonces, ¿cuál es el test? Tiene dos criterios. El primero es la intención del Estado miembro de establecer una organización que tenga una clara capacidad jurídica diferenciada de la de sus miembros. Si esa intención está clara, que eso puede ser expresa o tácitamente, pues entonces habrá capacidad jurídica. Y además, la organización debe poder ejercer y disfrutar de manera efectiva de sus funciones y derechos. Y esto solamente puede ser explicado a través de la capacidad jurídica. Vamos a ver. Sobre este test, por ejemplo, traje aquí a colación el Estatuto de Roma. Aquí no es ni siquiera necesario inferir la capacidad. El Estatuto de Roma es clarísimo en su artículo 4, numeral 1, que hay una pues, intención expresa de los estados. Miren qué dice. Dice que la Corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tendría también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos. Eso no puede ser más claro, pero en otras se puede inferir esa capacidad. Hay otros organismos cuya capacidad internacional es muy clara. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, la Comunidad Europea, es clarísimo, la Organización Mundial del Comercio, OMC, y el Fondo Monetario Internacional, para enumerar algunos, tienen toda la capacidad para actuar. Es más, de verdad, no podrían ejercer sus funciones si no tuvieran estas capacidades. Muchas gracias. En la próxima vamos a ver los sujetos como, o los individuos como sujetos de derecho internacional.